For the Ehrenfestor model, there are two urns that together contain n balls. Each second, one of the n balls is chosen at random and moved to the other urn. We form a Markov chain which states the number of balls in one of the urns. For n equals 4, the resultant transition matrix is the following. Show that the fixed vector W is the binomial distribution given here and determine the electric network associated with this chain. Ok, algunas piezas clave de este enunciado es n igual a 4, tenemos que verificar un cierto vector fijo y determinar una cierta red eléctrica. Vamos a repasar lo que dice un poco el enunciado. Tenemos un modelo de dos urnas que en total contienen 4 bolas, ¿no? Por ejemplo, esta pudiese ser una posible configuración. La cadena de Markov se forma fijando una de las urnas, digamos esta aquí de la izquierda, y los estados vienen a ser el número de bolas que hay en esa urna. En este caso tenemos un estado. Una forma de pensar una cadena de Markov es usando un grafo donde los nodos son cada uno de los posibles estados. En este caso los posibles estados son 0 bolas, 1 bola, 2 bolas, 3 bolas, 4 bolas. Y las aristas en este grafo van a ser las probabilidades de transición entre los diversos estados, que vienen codificadas de hecho en esta matriz. Para esta matriz la entrada IJ es la probabilidad de que en un momento dado, partiendo del estado I, lleguemos al estado J. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer, en este caso, las dos primeras filas de esta matriz de transición. La primera fila nos está indicando las probabilidades de, partiendo de 0, cómo podemos llegar a cada uno de los otros 4 estados. En el caso 0 significa que todas las bolas están en la urna de la derecha y queremos ver la probabilidad de los posibles escenarios que van a suceder en el siguiente estado. Ahora, según el modelo, lo que va a suceder es que vamos a tomar cualquiera de estas 4 bolas y siempre la vamos a mover hacia nuestra urna. Es decir, que en cualquier caso, siempre partiendo de 0, vamos a llegar a 1 con probabilidad 1. ¿Okay? No podemos llegar a cualquiera de los otros 3 estados, 2, 3 o 4. Siempre de 0 llegamos a 1. Para la siguiente fila tenemos dos posibles escenarios. Con probabilidad 1/4 podemos tomar la bola que está en nuestra urna y moverla hacia el otro lado, en cuyo caso tenemos una transición de 1 a 0 con probabilidad 1/4. O bien podríamos escoger una de estas 3 bolas con probabilidad 3/4 y estarla moviendo hacia nuestra urna, en cuyo caso tenemos una transición de 1 a 2 con probabilidad 3/4. Y así sucesivamente van viendo las siguientes filas, ¿no? De 2 a 1 con probabilidad 1/2, 2 a 3 con probabilidad 1/2, de 3 a 2 con probabilidad 3/4, de 3 a 4 con probabilidad 1/4 y de 4 a 3 con probabilidad 1. Entonces esta es una forma gráfica que nos ayuda a entender intuitivamente cómo van sucediendo las transiciones dentro de nuestra cadena, entre nuestros estados. La notación matricial también tiene sus ventajas, ¿no? Y tiene justamente que ver con las operaciones que son naturales entre matrices. Para entender esto vamos a considerar un vector de probabilidad. El vector de probabilidad va a ser una colección de, en este caso, 5 números. Vamos a escribir los números W0, 1, 2, 3 y 4, donde W sub I me va a representar la probabilidad de que en un momento dado yo esté en el estado I. En particular, estos números van a tomar valores entre 0 y 1 y la suma de ellos tiene que ser 1. Ahora bien, fíjense que si uno considera ahora el producto de W por P, ¿no? Fíjense, W es una matriz de tamaño 1,
por 5 es una matriz de tamaño 5 por 5. Esta multiplicación justamente tiene sentido y el resultado va a ser otra vez un vector de tamaño 1 por 5. Y lo que termina sucediendo, ¿no? O sea, es que este vuelve a ser un vector de probabilidad, W0, etcétera, W4', donde WI' vuelve a ser la probabilidad de estar en el estado I partiendo de las probabilidades dadas por W luego de una transición. Por eso que a la matriz P se le llama la matriz de transición. Un vector fijo es una distribución de probabilidades para las cuales las transiciones, a pesar de que van mezclando los estados, te vuelve a dar la misma distribución. Entonces, la primera parte del ejercicio es simplemente verificar una cuenta. Lo que hay que hacer es verificar que cuando ustedes hacen el producto W por P, el resultado vuelve a ser W. En otras palabras, W es un autovector o un eigenvector de P con autovalor o eigenvalor igual a 1. Y esto es simplemente una cuenta que bien pueden ustedes hacer a mano. Y lo voy a dejar simplemente hasta ahí. Para la segunda parte del ejercicio les piden determinar una red eléctrica asociada con esta cadena. Para ello vamos a utilizar el ejercicio anterior, que justamente nos habla algo de esto. Entonces en el ejercicio anterior dice lo siguiente: assume that P is a reversible Markov chain with Px equal to 0 for all x. O sea, lo que quiere decir es que no hay transiciones de x a x. Define an electric network by Cxy equals Wx Pxy. Es decir, que Cxy son las conductividades o el recíproco de las resistencias. Show that the Markov chain associated with this circuit is P. Y bueno, la siguiente parte del ejercicio no nos hace falta. Les recuerdo entonces, lo que usualmente podemos hacer es, dada una red eléctrica, digamos, una red como la siguiente, para las cuales existen resistencias o conductividades entre los nodos. Bueno, esta red eléctrica viene asociada con una cadena de Markov, ¿no? Que se calcula de la siguiente forma. Para esta red eléctrica vamos a ver a las conductividades, por ejemplo, C12, C14 y C13. Y lo que vamos a imaginar es cuáles son las probabilidades de que una carga, comenzando en el nodo 1, pueda saltar a los nodos adyacentes que son 2, 3 o 4. Ahora, la probabilidad de que de 1 pueda saltar a, por ejemplo, al nodo 2 es la proporción de las conductividades. Es decir, en este caso la probabilidad de ir de 1 a 2 es C12 dividido por la suma de las conductividades que parten de el nodo 1. Y así sucesivamente. Es decir, lo que estamos pensando aquí es que tenemos una forma de calcular las probabilidades de transición a partir de las conductividades. El problema anterior lo que me está pidiendo es justamente lo contrario. Dada la matriz de transición, quiero calcular entonces cuáles puedan ser las conductividades. Y el ejercicio lo que me está diciendo justamente es que hay una forma de hacer esto cuando la cadena de Markov es reversible y es usando la siguiente fórmula. Les recuerdo rápidamente qué quiere decir esto de que la cadena de Markov es reversible. Quiere decir que existe un único vector fijo W y que se cumple la siguiente identidad. Wx Pxy es igual a Wy Pyx. ¿Okay? Y aquí W es el único vector fijo. Entonces, ciertamente, en este caso tenemos que W es un vector fijo. Para revisar que es el único, bueno, tendrán que calcular tendrán que ver que las soluciones de este problema tienen dimensión 1 y finalmente pues lo que queda es
pues aplicar esta fórmula en el caso anterior. Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí tenemos los 5 estados, 0, 1, 2, 3 y 4. Y en este caso tenemos para la primera conductividad, que es la que va de 0 a 1, tenemos W0, que es, si mal no recuerdo, 1 entre 16, multiplicada por la probabilidad de ir de 0 a 1, que es 1. Entonces aquí tenemos 1 entre 16. Para la siguiente tenemos, por ejemplo, si vamos de 1 a 2, W1 es 4/16 por 3/4, 3/16. De 2 a 3 tenemos 1/2 por 6/16 igual a 3/16. Y de 3 a 4 tenemos 1/4 por 4/16 igual a 1/16. Fíjense que todas estas cuentas lo sacamos usando las flechas de arriba. Y uno se diría, bueno, pero debería también funcionar si lo hacemos usando las flechas de abajo, o sea, las probabilidades de ir de 4 a 3, de 3 a 2, etc. Sí, justamente te dan las mismas cuentas por la propiedad de que la cadena es reversible. Justamente estas cuentas darían lo mismo si intercambian el rol de X y Y, justamente por esta identidad, por esta fórmula. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.